Y ahora en los últimos 15 minutos que tenemos para ajustarnos al programa... Iba a poner... Ah, vale, eso. Es que iba a poner esto. Las jornadas, pero bueno, mejor. Vamos a hacer una mesa redonda con los dos ponentes que hemos tenido esta tarde. Y yo daría turno de preguntas. Yo creo que antes se han quedado algunas preguntas que queréis hacerle a Fernando. Más preguntas si queréis hacerle a Teresa. Y, en fin, podemos empezar cuando queréis. O si cualquiera de vosotros, Fernando, queréis comentar algo o hacer algún añadido que no hayáis podido hacer. Tenemos 15 minutos para debate abierto. Sí, acércate más. Es solo una cita. Hay un libro clave en mi vida de niño, lo leí de niño, lo he seguido leyendo constantemente. De hecho, mi hijo ahora se llama Akela, que es como se llamaba el jefe de la manada de lobos que acogió a Mowgli en el libro de la selva cuando se perdió. Entonces ya sabes que en el libro de la selva, que es realmente un libro extraordinario, de una sabiduría extraordinaria, hay al comienzo de cada capítulo hay un pequeño verso, pequeño poema escrito por Kipling, que además de un gran prosista era un gran poeta. Y estaba acordándome de uno de estos versitos, muy breve, que decía, a propósito de la curiosidad, que decía algo así como esto. Por cierto, hay un nombre propio, Jacala, que es como en el libro de la selva se llama el cocodrilo. Y este versito decía: 4 cosas insaciables hay en el mundo. La boca de Jacala es lo primero, las manos de los monos lo segundo, el buche del Milano lo tercero, y como nunca logró verse harto, el ojo humano siempre fue lo cuarto. Sí, 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 qué bueno. Gracias, Fernando, que fue uno de las primeras personas que abrazó mi curiosidad, invitándome a esos encuentros, y la verdad es que fue muy generoso, muy generoso. Te hago otra pregunta, Teresa. Tú sabes, los latinos, yo vuelvo constantemente a la latinidad y al paganismo y a la Hélade. Los latinos tenían un dictum que era nomen est hominem, es decir, el nombre es ominoso, el nombre amenaza, en el sentido de que el nombre marca una vida. Tú fíjate que en la India, por ejemplo, existía, ahora ya no sé si se ha perdido, la costumbre de que cuando nace un niño no se le pone un nombre definitivo, se le pone un nombre para entenderse, para andar por casa. Es un nombre provisional porque se supone que a lo largo de los primeros años de su vida, cuando ya tenga 5, 6, 7 y adquiera la llamada edad de la razón, el niño va a encontrar su propio nombre. Y entonces es ese propio nombre el que se le impone, que es lo que llamamos un nom de guerre o un seudónimo. O es, por ejemplo, pues yo en mis novelas, que son autobiográficas, he adjudicado otro nombre al protagonista, pero el protagonista soy yo. Y ese nombre es Dionisio, en este caso, que es el dios del panteísmo helénico, que nació 2 veces, etcétera, etcétera. Entonces tú te llamas viejo. ¿De qué manera puede influir, amenazar, marcar tu carácter, marcar tu vida el peso de ese nombre? Es curioso porque durante mucho tiempo, cuando era pequeñita, tenía una percepción contradictoria con el apellido. Y después me di cuenta que tiene mucho que ver con mi conexión con el hecho con el hambre de aprender. Sobre todo aprender lo que llega del pasado para comprender el futuro. Mi aprendizaje está en mirar hacia atrás y creo que el apellido marca. El apellido del abuelo, el apellido del padre. Necesito comprender, no para ordenar el pasado, que el pasado está como está, pero sí necesito saber del pasado para poder proyectarme al futuro. Y bueno, me da un gran orgullo mi apellido. Me parece... En tu caso, Teresa, marca de tal manera que si no te llamaras viejo, no habrías hilvanado con esa nota de la compra de tu abuelo en el balneario en cuestión y no habrías escrito ese libro. Bueno, pero a lo mejor se hubiera llamado Martínez. Destino, A lo mejor se hubiera llamado Martínez. Pero tú fíjate que, bueno, se suele decir, y te lo dice un viejo, yo, que los viejos son como los niños. Y es verdad que en gran medida el viejo vuelve a ser como el niño, pero con una diferencia.
El niño tiene libertad biológica. El niño no está marcado por una serie de condicionamientos biológicos que, en cambio, en esa infancia, que es la vejez, sí existen esos condicionamientos biológicos, que son los llamados achaques, ¿no? Entonces, eso introduce, en fin, una modificación muy profunda entre el viejo como niño y el niño como viejo. Ahora, antes has mencionado algo que me parece esencial, que es el aprendizaje de la muerte, ¿eh? Que probablemente sea una de las cuestiones básicas de la vida. En el momento en el que hay... Claro, nadie puede, salvo experiencias especiales, no saber qué es lo que hay al otro lado, pero en ese aprendizaje de aceptación está la clave de la sabiduría vital, que a veces llegamos a tenerla, qué sé yo, cuando somos viejos, y hay personas que a lo mejor no necesitan ser viejos para tener ese aprendizaje de sabiduría, pero esa es la clave. Y hay viejos que no tienen ninguna sabiduría en eso. Una cosa sorprendente es la reticencia a hablar de la muerte, en definitiva a aprender lo que es la muerte que existe en el mundo actual. Porque yo nací en un mundo en el cual se hablaba de la muerte con naturalidad. Y cuando una persona se moría, pues había un velatorio en el que se tomaba vino, se comían cosas, se reía, se lloraba también, se sentía tristeza, pero al mismo tiempo se notaba esa continuidad que había entre el muerto que estaba presente, ¿no? Y eso ha desaparecido por completo. Sí. Yo toda mi vida he hablado de la muerte, pero también cuando era niño. Yo siempre me he dado cuenta de que la muerte es el momento más importante de la vida, por paradójico que esto resulte, y que empezamos a morir en el momento en que nacemos. El proceso de la muerte se inicia en el mismo momento del nacimiento, ¿no? A mí me despierta gran curiosidad la muerte. No miedo, me despierta curiosidad. Pero ahora, o sea, que yo con mis 86 años, hombre, bueno, evidentemente se acerca la muerte. Entonces hablo a menudo de la muerte, pero no hablo de la muerte con tristeza ni con temor, hablo de la muerte porque, no sé, porque me interesa, porque es inevitable. Y entonces, entre las gentes que me rodean, las gentes que me quieren bien, mi familia, Emma, mis hijos, no, pero papá, no, que mi abuela, que la vecina del quinto ha vivido hasta los 120 años y tal, y siempre les molesta que hable de la muerte y piensan que lo hablo por pesimismo, que lo diga, la menciono porque, y no es verdad, no la menciono por curiosidad, ya que tanto mencionas la curiosidad. Ahí no crees que entra, bueno, estamos aquí los dos hablando de cosas, pero es que acabo de pensar, claro, pero no creéis que eso es quizá por... una de las verdades esenciales del budismo, del desapego, lo que nos cuesta desapegarnos, que es la fuente de dolor enorme, ¿no? En la medida en la que nos apegamos al ser que queremos, a nuestra propia salud, a las cosas que tenemos, qué sé yo. En mi vida tienen muchísima importancia los gatos. Y si hay un ser vivo que es curioso, es el gato. El gato es un ejemplo constante de curiosidad. Yo cuando estabas contando la historia de la puerta esa cerrada de la casa de tu hermana y tal, pensaba en algo que me sucedió ayer. En mi casa hay una habitación que no se utiliza, bueno, que es un dormitorio pequeño que normalmente no se utiliza, en el cual hay un armario empotrado. En el armario empotrado hay algunas camisas mías y algunos pantalones y tal ahí colgados, y a veces entro. En el momento en que el gato, uno de mis gatos, se da cuenta de que voy a abrir esa puerta, se cuela como una exhalación para en esa verlo. casa que es la puerta cerrada, Me para encanta. averiguar qué hay detrás. Entonces abro el armario para coger una camisa y ¡bam! El gato inmediatamente se sube ¡Qué a la hornacina bueno! correspondiente y empieza a mirarlo todo y a olfatearlo todo. Por aquí es un espectáculo verdaderamente extraordinario, el de la curiosidad del gato, que al mismo tiempo lo mata, ¿eh? Siempre se dice la curiosidad mató al gato. Pero la curiosidad no es peligrosísima. Escucha, que esa es una frase errada. Es que como lo cuento en el libro no quiero desvelarlo, pero realmente el origen de la frase es justo el contrario. Pero cuenta algo de los efectos adversos de la curiosidad. Que también lo sabrá, ¿no? No, pero ya no es curiosidad, entonces ya no es la fortaleza. Cuando se distorsiona la curiosidad, entonces es otra cosa, es otro concepto. Es que para mí eso es importante. La curiosidad es la fortaleza, es la que nos ayuda, nos anima, nos hace expandirnos, ganamos confianza, conectamos con otras personas. Ahora, si eso nos lleva a otro terreno, eso se llama morbo. Y lo de nombrar las cosas es importante. Si yo lo que quiero es indagar qué está haciendo mi vecina por el simple hecho regodeo interior, eso es fisgoneo, cotilleo y morbo. No lo llamemos curiosidad, porque estamos hurtándonos del potencial que significa la fortaleza. Y ahora solo es que lo voy a contar.
Mira, el origen de la frase es de Ben Jonson, que era un coetáneo de Shakespeare, que estaba a tortas siempre con Shakespeare. Y en una frase, en un texto de Shakespeare, él habló de la curiosity. Vale, Ben Jonson, como estaban picados, porque en aquella época debían de ser como las estrellas de la tele, estrenando obras de teatro allá por Londres, y lo más era, vamos a ver la obra de Shakespeare o de Ben Jonson. Y en una obrita que se llamaba El hombre en busca, ¿cómo era? El hombre y su comportamiento, Man and his Behavior. Incluyó una frase que decía, cure, escrito cure, killed the cat. La precaución mató al gato, no la curiosidad. El origen de la frase, o sea, lo que contaban era que como se había quedado para el gato, se lo habían cargado. El origen de la frase era justo lo contrario. Ha sido la distorsión del imaginario colectivo el que ha terminado dando o dotando a la curiosidad esa cosa negativa. Yo no veo nada negativo en la curiosidad, Bueno, porque lo negativo es otra cosa. Vamos a ver, eso es una opinión discutible, Teresa. Porque la frase "la curiosidad mató al gato" existe también en la cultura japonesa y en la cultura china, que evidentemente no habían leído a Ben Ah, sí, Jonson. eso yo no lo sabía. Oye, esto me lo voy a apuntar, me encanta, esto lo tengo que apuntar. Por cierto, la anécdota del gato de tu casa y de tu habitación, ¿me la obsequias para que la cuente en alguna Hombre, charla? por el Me amor de encanta. Dios. Me ha encantado. Los escritores somos como esponjas. ¿Verdad? Tenemos el derecho a apropiarnos de cualquier cosa que oigamos o que veamos. No, yo pido permiso siempre. Hombre, no siempre, esto... Bueno, eso sí. Bueno, como lo tengo escrito, te denunciaré. ¿Lo del gato? Sí. Oh, vaya. Yo tengo un libro entero sobre un gato, al que lo mató la curiosidad. Soseki, Inmortal y Tigre. Ante el maestro. 327 páginas dedicadas a un gato. Sí, pero no puedes haber contado en ese libro lo del gato entrando en tu cuarto. O sea, eso es de ahora, No, es no, contemporáneo. este otro gato murió hace... Pues ya está, yo te hablo del nuevo. Bueno, el momento... vamos a ver, Teresa, el momento de la muerte de mi gato, de verdad, fue el momento más triste de mi vida. Me imagino. Porque verdaderamente la relación de amor, de afecto, que se establece con un animal es extraordinaria, es el amor perfecto. El animal no te juzga nunca. Entonces, a mí todavía se me quiebra la voz cuando hablo de aquel gato. Te creo. Entonces, incluso, tú fíjate que mi madre había muerto pocos días antes. Yo lloré más por la muerte del gato que por la muerte de mi madre, lo cual puede parecer una barbaridad, pero no lo es. En realidad, mi madre muere ya muy mayor, después de un proceso de senilidad, en el cual, en definitiva, lo mejor era que se muriese. En realidad, todos pensábamos que lo mejor era que se muriese. Estás preparado, se muere poco a poco, transcurren los días, los meses, los años. En cambio, la muerte del gato fue de repente, ¿no? Y además fui yo el que lo conduje, involuntariamente, por supuesto, por el que lo conduje a morir. Entonces eso me creó, fue la mayor tristeza de mi vida. Sí, sí, me imagino. Y es verdad que a veces yo digo, soy perruna, y yo tuve una perra, que era una perra de mi vida, y yo reconozco que yo me enamoré de mi perra. Dicen, no, yo amaba a mi perra, o sea, era amor absoluto, o sea, fascinación, era esa cosa de te quiero comer. Pues me hubiera comido a mi perra, me la comía a besos, me daba lo mismo, una cosa, amor. Entonces entiendo eso, ¿cómo que no nos va a inspirar amor un animal? Por supuesto. Bueno, que nos enredamos, Fernando y yo a hablar. ¿Alguna pregunta curiosa? Espera, teníais por ahí, sí, tenía Mar por ahí, pásale. Ay, sí, ay, que había una persona por ahí. Sí. Ah, sí, ay, pobre. Oye, es que hablando de curiosidad me siento completamente identificada. Tuve que discernir la curiosidad de la avidez, pero la genuina curiosidad. He estado muy entretenida, señor Fernández Sánchez Dragó, con su intervención. Es entretenidísimo, pero nos ha dejado un cabo suelto. Nos ha contado que en una noche en Soria, con una tormenta de nieve, Cuando una leí los pastillita de evangelios LSD gnósticos. con los evangelios apócrifos. Gnósticos. Los gnósticos, esos. Y nos ha quedado con ese cabo. ¿Qué pasó? Hombre, ¿Algún gato? pasó, ¿sabes lo que pasó? Que salió el sol. Se hizo de día. Entonces aprendí mucho. Tuve una visión del cristianismo. Lo quieras o no, el cristianismo ha formado parte de nuestra educación cultural, emocional, sentimental, ¿no?
Entonces, de repente, aquella noche cambió la visión, bueno, de todo un factor de mi vida, de todo un elemento de mi vida, que era como yo consideraba el cristianismo, cambió por completo. Entonces pasó mucho. Es una noche inolvidable. De todas maneras, siempre hay que dejar cabos sueltos, ¿eh? Sí. Crean curiosidad, efectivamente. Tú mira, antes cuando se ha apagado la luz, Teresa, yo en fin, yo siempre me acuerdo de versos, ¿qué le vamos a hacer? De un versito de Machado que yo cito muy a menudo, que dice: oscuro para que todos atiendan, claro como el agua, claro para que nadie comprenda. Bueno. Bueno, también la energía de la curiosidad no tiene que ser saciada. Y el propio afán de la pregunta no siempre tiene que tener una respuesta. Es lo interesante, ¿no? Hay que dejar preguntas que a lo mejor solo inspiran nuevas preguntas. Última pregunta, pues. Hola. Mi pregunta va dirigida a Sánchez Dragó. Yo he quedado muy impresionado, gratamente sorprendido por la exposición de sus experiencias transpersonales a lo largo de su vida, lo cual es una formación pedagógica para todos nosotros. Y creo que de lo que he oído todo aquí, ha habido exposiciones magníficas, desde luego, pero que la suya es la que más conecta con la interpretación de la realidad desde sus propias experiencias transpersonales. Y especialmente me ha llamado la atención cuando ha tocado el tema de la marca de la bestia del 666. Porque efectivamente lo que está pasando en el mundo, que hay tanto caos, incertidumbre, guerra, que ni los gobiernos ni las susodichas entidades supranacionales saben dar respuesta a lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, usted ha tocado un tema que yo coincido con él, que es la marca de la bestia que lo estamos viendo en el mundo. Dada esta situación que usted ha recogido en su discurso, le pregunto, ¿qué consejo? Le veo venir. ¿Qué consejo, desde su experiencia, nos daría a todos los presentes sobre lo que podemos o no hacer respecto a nuestra actitud que debemos tomar a lo que estamos viendo exteriormente en el mundo? Vamos a ver, el tema que usted plantea, bueno, daría pie a otras jornadas. Es más, sugiero a los organizadores de estas jornadas que convoquen otras jornadas sobre ese tema. Ese es un tema gravísimo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy sencillo de explicar. El ser humano ha perdido el sentido común. El sentido común es el más importante de los sentidos. El sentido común es el que empieza a desarrollar el ser humano cuando el primate, el simio, se baja del árbol, ¿no? Y se yergue. Entonces, renunciar a eso, uno abre el periódico por las mañanas, bueno, ya no abre el periódico porque ahora abres el ordenador, pero en fin, y verdaderamente te quedas estupefacto ante la cantidad de estupideces que surgen por todas partes. Entonces, la única manera de luchar contra esto es recuperar el sentido común. Pero hay ahora, es decir, los políticos en general, por supuesto que hay excepciones, no quiero generalizar, aunque hablar es generalizar inevitablemente, pero los políticos siempre han intentado oprimir a los seres humanos, siempre han intentado cercenar su libertad. La libertad es molesta para los políticos y para los que tienen el poder. Pero hasta ahora los políticos y los que tienen el poder y los que querían cercenar el libre albedrío no podían hacerlo porque en fin, el mundo era ancho y ajeno. Ahora tienen por primera vez en la historia un instrumento de control universal por el cual en estos momentos lo que estamos diciendo aquí seguramente se puede escuchar en el Pentágono. No creo que en el Pentágono les interese mucho lo que estamos diciendo aquí, pero en teoría está todo grabado. Quiero decir que en estos momentos, con la aparición de lo que yo llamo la araña, la bestia 666, Internet, hay un instrumento de control absoluto de todo lo que sucede en el globo terráqueo. Entonces eso da un poder infinito a aquellos que nos quieren quitar el libre albedrío. Entonces, ¿cómo se lucha contra esto? Pues yo no lo sé. No sé si es mi papel, no sé si es mi función, yo no lo puedo saber, ¿no? Es decir, si de mí dependiera, yo le aseguro, y sé que esto vais a estar todos en desacuerdo, porque diréis, no es malo, depende de cómo se utilice. Si yo tuviera aquí un botoncito que me permitiera volver al momento, yo asistí a la epifanía del Apocalipsis. No me di cuenta, una vez más, de la misma manera que no me daba cuenta de ciertas experiencias transpersonales hasta que tuvieron que transcurrir otras y otras y otras. Yo presencié la aparición del Anticristo.
Yo estaba en Alicante, mi madre es de Alicante, en fin, gran parte de mi vida ha transcurrido en Alicante, conservamos todavía ahí una casita tal, y estaba veraneando en compañía de mi hija Ixa, que tenía entonces 10 años o aproximadamente, 10, 12 años, y de su madre. Y entonces, bueno, antes de comer, distraídamente, puse la tele, era el telediario, y apareció un señor que se llama Bill Gates. Y venía a anunciar, estoy hablando de 1998, me parece, 99, venía a anunciar la inauguración de algo que en aquel momento se llamaba las autopistas de la información, que se han convertido en las autopistas de la desinformación. Pero, en fin, yo no me di cuenta, dije, qué curioso, ¿qué será esto? ¿Qué no será? No le di mayor importancia. Ese señor era el heraldo del Apocalipsis. Nos estaba anunciando el Apocalipsis, y lo estaba anunciando coram populo a través de televisión, y todos tan tranquilos viendo el telediario. Así están las cosas. ¿Qué se puede hacer? Yo tengo ya 86 años, no voy a ver lo que se avecina, pero lo que se avecina es duro. Dejamos pues con esta reflexión y damos por terminada la mesa. Mañana nos vemos a las 9. Muchas gracias a todos. Una pregunta muy breve. Perdón, ¿puedo haceros una pregunta muy sencilla? ¿Alguien cumple años hoy? ¿Alguien cumple años mañana? ¿O pasado? ¿Sí? Vale, tienes tu primer regalo de cumpleaños. ¡Felicidades!